Ahora, cuando nosotros estamos analizando esta escritura, ¿ve? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, la escritura dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Cuando está hablando de la ley, se está refiriendo a lo que pasó allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el profeta Moisés, por mandamiento de Dios, instituyó la Pascua para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 12 del libro del Éxodo, nosotros encontramos el desarrollo de la institución de la Pascua. Ahora, cuando Hebreos capítulo 10, el apóstol Pablo nos enseña y dice, la ley era la sombra de los bienes venideros. ¿Ve? Allá atrás, ¿ve? Estaba el negativo de lo que un día iba a venir a ser el positivo. Cuando nosotros estamos analizando, ¿ve? Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se instituye la Pascua y luego pasa al Nuevo Testamento. Jesús, ¿verdad?, la toma con sus discípulos y posteriormente el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo pone en orden, ¿ve?, la Pascua para la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, amados, tomó la Pascua allá, y yo quiero que esto, ¿ve?, penetre hasta lo profundo de su corazón en esta hora, porque esto va a traer una bendición para usted. Siento que el aire está entrando al micrófono. Esto va a traer una bendición muy profunda para usted. Ahora vamos a observar los acontecimientos allá en la ley, lo que fue la sombra, cómo repercutió en bendición para el pueblo de Israel. Ahora, si la sombra trajo bendición para Israel al practicar ellos la Pascua, imagínense nosotros en el Nuevo Testamento, cuando no estamos ya en el negativo, estamos en el positivo, ¿ve? Cuánta más bendición nosotros recibimos. Si en la ley, en la sombra, en el negativo recibieron bendición, cuánto más nosotros en el positivo. ¿Qué tanta bendición, ¿ve?, recibieron ellos? Imagínense. La Biblia nos narra que cuando ellos tomaron la Pascua allá en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, ¿ve?, que caminaron por 40 años en el desierto y su ropa no se le desgastó ni su calzado tampoco. No hay ninguna empresa, no hay ninguna compañía en el mundo que pueda producir ropa que dure 40 años, calzado que pueda durar 40 años. Pero en el pueblo de Israel, ellos obtuvieron esta bendición. Me acompaña, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Cuando usted lo encuentre allí, me dice amén. Y vamos a empezar, a leer, por favor. ¿Cuántos estamos allí? Ahora, dice esta porción de la Biblia, sí, es el libro de Deuteronomio.
capítulo 29 y verso 5. ¿Lo tenemos? Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. 40 años caminaron en el desierto y su ropa y su calzado sí no envejeció, soportó la caminata. Era algo sobrenatural, era una bendición sobrenatural. Esto ya no era natural, esto no era normal, era algo sobrenatural. No hay ropa, no hay calzado que dure puesta sobre un cuerpo humano y que soporte 40 años. Pero esto era algo sobrenatural. Es como cuando usted y yo, hemos visto lo sobrenatural alrededor de nuestras vidas, y nos hemos dado cuenta que Dios se mueve en lo sobrenatural y hemos tenido experiencias. Por ejemplo, en ocasiones, cuando tenemos alguna deuda por pagar y que no tenemos dinero para pagar y de repente surge, el dinero y logramos salir, con nuestra deuda. Las hermanas cocineras, teniendo la experiencia, de que en ocasiones, cocinan el alimento, se ora por los alimentos se sirven y todos comemos y sobra alimento. Nosotros hemos tenido esa experiencia aquí, en los servicios de fin de año, que venimos, cenamos, por allá en la madrugada recenamos, y todavía hoy otro día en la mañana recalentamos, y todavía le digo yo, llévense lo que quedó. Y dice uno, ¿cómo? Porque es algo ya sobrenatural moviéndose. Desde el momento que se oró por los alimentos, la palabra de Dios nos dice que por la oración y por la palabra de Dios los alimentos son santificados. Entonces, allí uno observa, ve que es algo sobrenatural moviéndose. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto y ellos siendo bendecidos. Después de que tomaron la Pascua. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y verso 7, y dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua ahora es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 5. Decimos amén si lo encontramos. Y verso 7. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Oiga esto. Si allá en el Antiguo Testamento un cordero literal que ellos comieron trajo tal bendición sobre la gente, ahora imagínense cuando nosotros estamos hablando del verdadero cordero pascual que es Cristo, cuánta más bendición trae a nuestra vida. Amén. Cuánta más bendición. Mire, la Biblia nos enseña, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. En el libro de Éxodo, capítulo 12,
nos narra la palabra de Dios, la bendición que recibió el pueblo de Israel cuando ellos celebraron la Pascua. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Estoy hablando de este tema porque nos estamos acercando a la Santa Cena. En el libro de Éxodo, ¿cuántos tienen Éxodo capítulo 12? Y vamos a empezar a leer del verso 8 a el verso 13. ¿Cuánto lo tenemos? Muy bien. Éxodo 12 y verso 8 al 13. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquella noche, cuando van a celebrar la Pascua, ustedes van a comer la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hablándonos la Escritura, amén, de que esta Pascua que ellos celebraban traía un simbolismo perfecto, que años más adelante vendría el verdadero Cordero Pascual, Cristo Jesús. En el verso 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Mire, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Póngale atención al verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Una de las primeras bendiciones que nosotros vemos cuando estamos leyendo aquí esta escritura es que en comer la Pascua había una bendición muy especial, y es que la muerte no iba a entrar en sus hogares. Ellos comían el cordero, la sangre del cordero, la tomaban y la ponían en el marco de la puerta, y esa era una señal. Era una señal de que dentro de ese hogar habían sacrificado el cordero, habían comido el cordero pascual, y eso a ellos les estaba trayendo una gran bendición. La muerte no iba a entrar en sus hogares. Ahora, estamos hablando de que aquello fue muerte física, muerte literal, porque llegaba el ángel de la muerte y entraba a cada hogar donde no habían comido la Pascua y moría el primogénito. ¿Ve? Hoy, nosotros pudiéramos hablar de que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nuestra Pascua, que es Cristo, también hay una bendición para nosotros. ¿Cuál bendición? La muerte no puede llegar a nuestras vidas, y no solamente nos estamos refiriendo a la muerte física, sino a la muerte más peligrosa, que es la muerte espiritual, la muerte del alma. Porque la primera muerte, la muerte física, no hay ningún problema. Jesús dijo
yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. La primera muerte no es ningún problema, amigo. El problema está en la segunda muerte, porque es la muerte del alma. Es la muerte del espíritu en el día del juicio final. Esa es la peligrosa. Pero el pueblo de Israel tenía esta bendición de que la muerte no iba a entrar en sus hogares. Habían celebrado la Pascua, estaban comiendo el Cordero Pascual, había una garantía, la muerte no iba a llegar allí con ellos. Cuando la Biblia está hablando, aquí en Éxodo capítulo 12, y el verso 8, dice, comerán la carne asada al fuego, la carne del cordero que habían matado, asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas. Si usted analiza la combinación de este platillo, no era nada agradable. Carne asada al fuego, quemada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque todo esto estaba trayendo un mensaje. No olvidemos que fue la sombra. Todo esto en el Antiguo Testamento fue la sombra. Vendría más adelante el positivo, el verdadero Cordero Pascual. ¿Ve? Que nosotros, venimos a un lugar, a un punto, donde nosotros tenemos que comer toda la palabra de Dios, y que en ocasiones, y muchas de las veces, el platillo no se nos hace muy apetitoso. ¿Por qué? Porque hay cosas que la palabra de Dios nos habla a nosotros, que esta carne no está dispuesta a recibir. El problema es el yo personal, nuestra carne. Y mientras no entendamos nosotros, y no sea una revelación a nuestra vida, que el peor enemigo que nosotros tenemos es el yo personal. Porque batallamos mucho con el yo personal. Hay porciones de la Biblia que se nos predican que no nos saben nada apetitosas. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor habla en su palabra y dice que no solo de pan vivirá el hombre. Déjeme hacerlo más simplificado. No solamente de papa, frijoles, tortillas, carne, no solamente del alimento literal vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Palmas a nuestro Dios. Entonces, hay ciertas porciones de la palabra de Dios que nos amargan. Imagínense cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿sí?, en la oración del Padre nuestro, y perdónanos, 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 así, perdónanos así, exactamente como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que luego somos muy buenos para inventar cada frase, ¿no? Cuando alguien nos ofende decimos, no, pues allá que lo perdone Dios. No, sí, que lo perdone Dios, pero también nosotros lo tenemos que perdonar. Si a nosotros nos ofendió, tenemos que perdonar. Porque si perdonamos a medias, también Él nos perdona a medias. Vea que ese trozo de la palabra no está muy apetitoso que digamos, está difícil.
Pero tenemos que comerlo. Es el cordero. Imagínense, ustedes, hermanas cocineras, cuando ustedes están haciendo, amén, alguna sopa, digamos, allí en su casa, ¿ve? Y luego por allí uno de sus hijos le dice, mamá, dice, no le ponga cebolla, porque a mí no me gusta la cebolla. Y usted hace la cebolla a un lado. Y luego otro por ahí levanta la mano, no le vayas a poner tomate, mamá, porque yo no me la puedo comer, y usted quita el tomate. Otro dice, menos ajo. ¿Qué sopa va a hacer usted? Una sopa aguada, insípida. Le aseguro que nadie se la va a comer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le falta sazón a esa sopa. Usted le pone la cebolla, usted le pone el tomate, usted le pone el ajo, y el que no quiera comer, pues que se muera de hambre. Pero la sopa va a tener un sazón. La palabra de Dios es algo similar. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, amén, y entonces nos decimos, no, que el pastor no hable de los mentirosos porque me ofende. Que el pastor no hable de los perezosos porque entonces no regreso a la iglesia. No, que el pastor no hable de los que debemos de perdonar porque entonces usted no quiere comer toda la palabra de Dios. Y al rato que vamos a tener un mensaje insípido detrás del púlpito. De por sí que hemos estado batallando con una generación de ministros en nuestro tiempo final. ¿Ve? No todos, pero muchos de ellos se están comprometiendo y están empezando a predicar un evangelio social. Están empezando a predicar un evangelio, ¿verdad? Sí, que no hiera los sentimientos de la gente. Es más, ya un evangelio que le están imponiendo los ingredientes de los afectos a la predicación. ¿Ve? Que no pueden predicar de algo que saben que va a lastimar a alguien y mejor lo dejan pasar a un lado y entonces el mensaje se torna insípido ya. Van a comer el cordero, ¿sí? Y dice el verso 9, estoy en Éxodo 12:9, ninguna cosa comeréis de él cruda. No, nada de una palabra, decimos nosotros el término sancochada, ¿verdad? No, que no esté sancochada la carne, bien cocinada. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Tenían que comer el cordero completito. Y quiero imaginarme, ¿ve? Si nos tocaba una porción de la cabeza. Imagínense que le tocaba una porción de la cabeza y veía ahí el ojo del cordero. No, por favor. No me lo pueden cambiar. No, eso le tocó. Oiga, pero con sus entrañas. A mí no me gusta el hígado. Eso le tocó. Oiga, pero a mí no me gusta. ¿Verdad? Esto, lo otro, eso le tocó. Se lo tenían que comer el cordero todo. Todo, la porción que le tocara se la tenían que comer, trayéndonos un tipo perfecto a nosotros de que hay porciones de la palabra de Dios que nos tocan que no nos agradan. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Comerla? ¿Vamos a comerla? ¿Ve? ¿Por qué?
porque esa es nuestra porción. Dijo una ocasión el profeta, había un joven predicador allí en una iglesia, ¿ve? Y este joven predicador, el día de ayer estábamos hablando de eso con Jera, ¿sí? Y ese joven predicador decía, hermano, es que yo cuando me subo a predicar, yo siento que el corazón se me trepa y se me quiere salir, aquí lo siento. Y dijo, el hermano dijo, pues trágatelo y sigue predicando. ¿Qué vas a hacer? Hay cosas que no nos parecen bien. ¿Por qué? Porque el yo personal no las quiere. Y si nosotros nos podemos hacerle caso al yo personal, vamos a mantenernos en esta vida cristiana con un montón de sentimientos, de emociones que no nos van a permitir crecer en la vida espiritual. Porque el yo personal, tiene su manera de ser. No nos gusta que nos ofendan, no nos gusta batallar nada, no nos gusta cansarnos. Mire, es algo curioso, ¿ve? Pero venimos a la casa de Dios el día domingo, ¿sí? Y el día lunes parece que hubiéramos trabajado un día anterior, un turno de 16 horas. Cansados. ¿Ve? Los diáconos sienten que los pies ya no los soportan. El director de alabanza siente que la voz se le va. Los músicos le duelen las manos. El pastor quiere hacer herencia cada día lunes, firmar su testamento. Porque es nuestra carne que está renegando y que le está diciendo, no me lleves a la iglesia, a mí llévame al chamizal, llévame a una carne asada, llévame, ¿verdad? A donde haya pastel, llévame a una fiestecita, pero no me lleves a la iglesia. Pero como usted, amén, sabe que esta carne, por favor véanse su mano todos. Yo también ya me la miré. Véansela. No, véansela de veras. Es una dinámica que voy a hacer. Escuche esto. Esta mano está llena de gusanos. Nomás está esperando que salga el hálito de vida de este cuerpo y aquí están los gusanos adentro. Por eso cuando vemos a una persona que se cree mucho, que piensa que es lo máximo, discúlpeme, montón de gusanos viviente. Usted no vale nada. Usted no es nada. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar de esta tierra. Ni los zapatos que traemos puestos, porque hasta eso nos quitan. Cuando usted entiende que su yo personal, su carne, pelea contra su espíritu, y usted logra alimentar su alma, su espíritu, ¿ve? Usted se da cuenta, ¿ve? Que el mayor que está en la vida suya es su alma, no este cuerpo. Este cuerpo cada día se envejece, cada día se siente peor. Por más que nos vitaminemos y por más que nos hagamos cirugías, por dentro el asunto está deteriorándose y por fuera también. ¿Sí? Entonces, ve, es nuestra naturaleza humana, ve, y el Señor Jesús lo dijo en su palabra, lo dice, la carne codicia contra el espíritu. La carne, nuestra carne y nuestro espíritu pelean. Nuestro espíritu dice, yo quiero servirle a Dios, yo necesito servirle a Dios, y la carne dice, no, yo no quiero.
¿Quién de los dos va a dominar? El que tenga más fuerza, el que alimente más. Si usted alimenta, amén, su alma con la palabra de Dios, su alma le va a decir a su carne, te me levantas y nos vamos a la iglesia a adorar a Dios. Oye, pero tengo sueño, te me levantas, vámonos. Y aquí la tenemos en esta mañana. Ay, el domingo es el día que dormimos más a gusto. Sí, porque esta carne así trabaja. Y usted tiene que entenderla. Y la tiene que dominar. Hay una bendición, cuando comemos toda la palabra de Dios. Aquella noche pasaré y ejecutaré mi juicio, dice, allí en Egipto. Y nomás los únicos que hayan comido el Cordero Pascual van a tener protección de la muerte. Imagínense usted, acabamos de pasar una pandemia sobre la tierra horrible, ¿verdad? Imagínense que viniera otra pandemia, que ya por ahí ya están diciendo que ya la están preparando. Imagínense que se venga otra pandemia sobre la tierra. Y todo lo que acontece sobre la tierra, todo tiene el permiso de Dios. A mí no me venga usted a decir, ¿verdad? Pastor, es que Dios no castiga. No, yo le voy a decir, usted no conoce la Biblia. Todo acontece con el permiso de Dios. Todo acontece con el permiso de Dios. Y si no, le cuento una historia del libro de Job. Fue el diablo y se paró ante el Señor, ¿verdad? Él dijo, vengo de rodear la tierra, dijo. Allí me encontré a tu hijo Job. Dijo, te sirve porque le tienes todo. Lo tienes bien bendecido, ¿cómo no te va a servir? Y dijo el Señor, te doy permiso. Tócalo. Y el diablo bajó y tocó a Job. Y cuando bajó le dijo a Job, hey, traigo permiso autorizado para tocarte. Imagínense que se viniera otra pandemia sobre la tierra, y que solamente nos protegiéramos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Qué sería de usted si no le ha entregado su corazón a Jesús? Que se viniera otra pandemia sobre la tierra y solamente Dios protegiera a los que tomamos la Santa Cena. ¿Qué sería de usted, cristiano, que no toma la cena del Señor? ¿Qué sería de usted? Allá en Egipto la Pascua trajo protección de vida para el pueblo de Israel. Amén. Amén. Cuando el profeta predica el mensaje de comunión, el último mensaje que él predica en el año del 65, dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio era hecho un estatuto, una ordenanza, como lo es el bautismo en agua, un estatuto. Del mismo modo el lavatorio de pies es un estatuto. Así pues la cena del Señor es un estatuto. Bienaventurado es aquel que cumple todas sus ordenanzas y guarda todos sus estatutos. Todos sus mandamientos para poder tener derecho a entrar al árbol de la vida. Cuando nosotros celebramos la Pascua, cuando comemos la Santa Cena, nosotros estamos recibiendo una bendición de protección. Ahora, les decía hace un momento, hablando de la muerte física, eso fue allá en el pueblo de Israel. Hoy, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de una muerte espiritual más peligrosa. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está narrando
respecto a la comunión o a la Pascua ya en el Nuevo Testamento, y dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 11, y Pablo está hablando de gente enferma en la iglesia. Dice 1 Corintios 11, 30. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Cuando el profeta habla de esta escritura, él dice, hay muchos enfermos, y dice, enfermos espiritualmente. Enfermos espiritualmente, en su espíritu. Enfermos en su espíritu. ¿Ve? ¿Qué problema es cuando una persona está enferma del espíritu? Cuando una persona está enferma del espíritu, ¿ve? Todo le hace daño. ¿Ve? No puede uno predicar en contra de los feos porque se ofende. Aunque esté bonita o bonito, pero se ofende. ¿Por qué? Porque está enfermo. No puede predicar uno en contra, ¿ve?, de los perezosos porque se ofende. O sea, todo le hace daño porque está su espíritu enfermo. Y el problema es, ¿verdad? No, a veces no tanto cuando la congregación se enferma. El problema es cuando el ministro se enferma. Cuando el ministro se enferma, ¿ve? Entonces vamos a tener un ministro detrás del púlpito con un montón de sentimientos en su vida. Decimos por aquí en la frontera, sentimientos maquileros. Alguien dijo, ¿por qué sentimientos maquileros, hermano? Pues sentimientos baratos, hermano. La maquila paga muy barato. O sea, un montón de sentimientos que no tiene ni por qué, pero ahí los tiene. ¿Ve? Y eso lo mantiene enfermo. Y luego dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A dónde lo lleva la enfermedad? Lo lleva a estar débil. Dígame, ¿cuál persona enferma es fuerte? No. Cuando llega la enfermedad, lo debilita. Sí o sí. Lo debilita. Deje que le dé una gripe, ¿verdad? Y aunque levante pesas y se sienta, ¿verdad?, Mr. Mundo, ahí se queda tirado en la cama y no se puede levantar. La enfermedad lo llevó a estar débil. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y luego en tercer lugar dice, y duermen. Y dijo el profeta, mueren. Mueren. La persona empieza a estar enferma en su espíritu, después se debilita, después se está muriendo, está en terapia intensiva. ¿Y qué le pasa al hermano? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? ¿Qué le pasa a la hermana? Hermano, está enfermo. Pero ¿sabe cuál es la solución? Tomar la medicina. Cristo es la medicina. ¿Y sabe cuál es una de las mejores medicinas que tenemos? Comer toda la palabra de Dios, pedir perdón y perdonar. Para que nuestro espíritu esté sano. Cuando estamos leyendo Éxodo capítulo 12, ¿ve? En el verso 4, Éxodo 12:4 nos habla de que ellos que comieron la Pascua, póngale atención a esto que vamos a leer,
Éxodo 12, 4. ¿Cuántos tenemos Éxodo capítulo 12? Dice Éxodo 12, 4. Escuche esto. Toda persona que comía la Pascua en el Antiguo Testamento tenía compañerismo. Tenía compañerismo con sus hermanos. Vamos a leerlo. Éxodo 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Cuando se comía el cordero pascual en el Antiguo Testamento, se estaba diciendo, la persona que lo comía decía: yo estoy en compañerismo con mis hermanos. Tengo compañerismo. Si no lo comían, ¿qué quería decir? Que no había compañerismo. Que no había compañerismo. Pero desde el momento que lo estaban comiendo, estaban mandando un mensaje: estoy en compañerismo con mis hermanos. En otras palabras, no hay nada que me impida tener compañerismo con mis hermanos. Estamos bien en compañerismo, nada me estorba. Si algún problema tuvimos, ya lo arreglamos. Ya nos pedimos perdón, ya nos perdonamos, todo está bien. Estamos en compañerismo. Amén. Eso está hablando el versículo 4. Está hablando de compañerismo. Está hablando, sí, de comer. Comer según el comer de cada hombre. Sí, así háganlo. En otras palabras, está hablando de no tener problemas de anemia espiritual. Había suficiente cordero, como hoy en día hay suficiente palabra para que comamos palabra de Dios y que no tengamos anemia espiritual. Imagínese una persona con anemia. Olvídelo. Si le llega la anemia a usted y usted no la ataca a tiempo, usted está en peligro de contraer otra enfermedad. Y después 2 enfermedades van a traer una tercera enfermedad. Y al rato no se puede levantar. Hablando de una anemia física. Hablando de una anemia espiritual, algo similar. ¿Ve? La persona está débil. ¿Por qué? Porque no come palabra de Dios. Ahora, porque no hay palabra de Dios. No, sí hay palabra de Dios. La persona no quiere comer. Una enfermedad rara que hoy se enfrenta en día, la anorexia, ¿verdad? Porque la persona quiere bajar de peso y deja de comer. Empieza a dejar de comer hasta que llega el momento que su aparato digestivo se acostumbra a no comer. Y después, aunque quiera comer, su aparato digestivo le rechaza la comida y la persona entra en anorexia. Se empieza a ir debilitando. ¿Por qué? Porque dejó de comer, de alimentarse. ¿Ve? Cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, allí hay peligro. Después, la palabra de Dios se nos predica, no nos cae para nada, ¿ve? Y eso se torna peligroso en nuestra vida.
En el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, estamos enviando un mensaje: no estamos en tinieblas. Nosotros estamos en la luz de Dios que ha traído para este tiempo. Nosotros no estamos caminando en tinieblas. ¿Tinieblas? Sí, señor. Sí, señorita. ¿Sabe por qué? Porque una persona que en esta vida camina sin Cristo en su corazón, se mete en cada problema, se mete en cada situación, porque camina a oscuras. Aunque me diga, no, pastor, yo tengo una vista 15-15, la mejor vista que puede haber. Sí, físicamente puede ser, pero espiritualmente los problemas en que está metido, moralmente los problemas en que está metido, económicamente los problemas en que está metido, físicamente los problemas en que está metido. ¿Alguien ha tenido la experiencia que tiene algún familiar que camina en tinieblas, que apenas sale de un problema cuando ya se metió a otro? Y apenas sale de ese cuando ya se metió a otro. ¿Y sabe qué son las palabras que a veces le decimos? Pues, ¿qué no ves? No, pues no ve. ¿No ve? ¿No ve? Por eso apenas salió de un problema. Mire, me decía una ocasión un pastor, y cómo le daba risa al pastor. Dice, mire hermano, veníamos de la India, de las Islas Marías, y ahorita ya no existe como prisión aquí en México, pero décadas atrás las Islas Marías era una prisión, una cárcel. Dice, y nosotros estábamos yendo a evangelizar a las Islas Marías. Dice, y una ocasión ya veníamos de las Islas Marías en el barco, ¿verdad? Dijo, y allí venían 2 exprisioneros, acababan de ser liberados. Y allí venían en el barco. Dijo, y uno de ellos le venía platicando al otro, ¿verdad? Usted sabe, pues así, la manera como platican ellos, ¿verdad? Y se le venía diciendo uno al otro, dice, no, dice, yo ahorita que llegue, dice, pues a ver, ¿a quién me echo? Dice. Y luego le decía el otro, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pues si apenas cumplimos 15 años allí. Y luego dice el otro, le contestó, pues me aviento otro quinzón, ¿cuál problema? O sea, todavía no salía y ya estaba pensando en meterse en otro. Y el hermano pastor le daba una risa diciendo, no hombre, la plática que traían estos, bien ciegos, en tinieblas. Apenas salir de un problema y ya estar pensando cómo meterse en otro. ¿Sabe por qué? Porque caminan en tinieblas. Caminan a ciegas. Se les hace fácil. No, ahorita nomás voy a asalto y me hago rico, me hago millonario, ¿sí? ¿Cómo no? No, ahorita nomás voy con el que echa las cartas y me dice el futuro, sí, ¿cómo no? Ahorita voy con la bruja y la consulto y entonces ya me va a decir con quién me están engañando. Te va a dejar brujo de la bolsa, es lo que te va a dejar. Ciega la gente. ¿Sabe qué dice Jesús en su palabra? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Palmas a nuestro Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi carga, porque suave es mi yugo, ligera es mi carga. La gente camina en tinieblas. Si hay del cristiano, del creyente, amén, cuando rehúsa caminar
en los caminos de Dios. Mis sinceras condolencias, amigo, amiga. La Biblia dice que el camino del transgresor es duro. ¿Usted cree que le podemos pelear a Dios? No. No podemos. ¿Quiénes somos nosotros para pelearle a Dios, para alegarle a Dios? ¿Quiénes somos? Nadie. Nada. ¿Ve? Pero cuando se camina en oscuridad, hacia allá lleva la persona. Amigo, persona, familiar, déjeme decirle que la vida cristiana no es difícil, no es dura. La vida cristiana es muy bonita, es muy hermosa. Es una vida donde vivimos en paz. Así dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Y otro día yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. La vida cristiana es una vida de paz, es una vida de bendición, es una vida de protección, es una vida de salud. Es una vida de vida eterna. Cantábamos hace muchos años, que vengan los músicos, cantábamos hace muchos años un cantito antiguo que decía, ¿verdad? Deja penetrar la luz de Dios. Deja penetrar la luz. Amén. Deje que la luz de Dios penetre en su alma, en su corazón. Amén. Ríndale su vida a Jesús, ríndale su vida a Cristo y usted va a mirar el cambio en su vida. Amén. Usted va a mirar, sí, qué hermosa es la vida cristiana. Cuando hay paz en el hogar. Parece que no hay mucha paz, no contestaron. Cuando hay paz en el hogar. Cuando hay paz en el hogar. Eso. Cuando hay gozo en el hogar. Cuando hay salud en el hogar. Cuando hay bendición de Dios en el hogar. Amén. Es lo mejor que nos ha tocado ser en esta tierra. Servirle a Dios. Por eso hay una bendición de Dios cuando obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Cuál mandamiento le falta a usted obedecer? El que le falte, usted sabe porque el Espíritu Santo le habla a su vida, pero hágalo. Y usted va a ser una persona muy bendecida. Amén. ¿Cómo? Lo somos los que servimos a Dios. Nazaret. Levantamos nuestras manos al cielo y hacemos nuestra esta bendición. Estamos listos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yair Adonai panavaleja vijuneka. Isa Adonai panavaleja veyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas en el nombre de Jesucristo. Amén.